Bueno, para el siguiente capítulo lo que vamos a ver es cómo crear componentes básicos. Bueno, yo ya hice una prueba creando un componente home, el cual añadí al app component. Tenemos que tener claro que todo lo que es app component es el componente principal y es lo que se va a indexar acá en el index. ¿Ya? Angular funciona así: crea una página index y dentro le crea un componente principal. Este componente principal es el que vemos como app component, que también se puede cambiar. O sea, yo podría utilizar otro componente principal y ponerlo acá, pero por lo general uno utiliza el app component, que es un componente principal, para poner otros componentes dentro dependiendo cómo desarrollemos nuestra aplicación. Bueno, lo que hice yo fue generar un componente adicional en el app component, y si se dan cuenta, yo dentro del HTML del app component llamo a app home. Este es un componente nuevo que se llama home, y podemos ver en el selector acá en el component.ts que de esta forma se llama como div dentro del componente principal. O sea, en este lugar encontramos cómo debemos llamar al componente a través de otros componentes. Lo que voy a hacer es, para mostrarles a ustedes, es crear, bueno, primero voy a rellenar este componente. Les voy a mostrar cómo se ve actualmente. Denme un segundo que tengo que actualizarle los permisos a este directorio. Este mismo problema de permisos que tengo yo actualmente, lo que hay que hacer en la terminal es poner el siguiente comando: sudo chmod -r y la dirección donde se encuentra el archivo, o sea, la carpeta en realidad que estamos modificando. Esto le hace una modificación de permisos recursiva a lo que es la carpeta. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando nosotros, por ejemplo, yo acá acabo de crear un componente nuevo y quiero modificarlo, pero este componente nuevo y sus archivos dentro no tienen el permiso no tengo permisos para modificarlo. Mi Mac no sé qué configuración tiene, que para todo me pide permisos. Pero bueno, yo tengo que ubicar la carpeta de lo que vendría siendo el Mac y donde tengo alojado el proyecto, que vendría siendo esta carpeta, y con eso debería ser suficiente. Y voy a guardar y listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en mi componente, este es componente de prueba, y voy a darle a sudo ng0 para probar lo que estamos viendo, lo que yo les había comentado sobre que dentro de mi componente principal yo estoy llamando a mi nuevo componente home. Luego de esto, luego de yo mostrarles cómo funciona, vamos a crear un nuevo componente y les voy a explicar cómo. Voy a ir a donde está alojado, y efectivamente en mi componente principal me está mostrando lo que sería mi componente home, y es exactamente lo que le estoy diciendo. O sea, yo también podría escribirle, por ejemplo, algo aquí dentro, y lo va a mostrar efectivamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a crear un componente. Bueno, esto va a ser un ejemplo que aquí voy a dejar un menú,
Y que esto quiero mostrarles. Voy a crear un menú acá arriba como componente adicional y vamos a agregarlo tal cual lo hicimos con el home, para que empecemos a ver cómo armamos perdón, las páginas web a, eh, en términos de componentes. En Angular todo es componentes, o la mayoría de las cosas. ¿Qué pasa? Que o sea, ¿por qué ocurre esto? Porque en web existen muchos componentes que se repiten mucho. Entonces esto evita el crear muchas instancias de lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los menús, que se supone que un menú deberíamos verlo siempre, vamos a estar quizás llamándolo en muchas páginas distintas, entonces se reutiliza ese código. Eh, bueno, vamos a crear el nuevo componente. Voy a cancelar aquí la compilación y lo que vamos a hacer es, bueno, yo ya estaba como dentro, estoy ahora directamente en la carpeta de proyecto. Lo que tenemos que hacer es entrar a esta carpeta y después esta, source app, y una vez dentro lo que vamos a hacer es ng generate component y el nombre. Vamos a ponerle menú top, ¿ya? Y nos va a generar un nuevo componente acá como menú top. Con esto nosotros ya tenemos un menú top. Ahora, ¿qué ocurre? Me va a ocurrir el mismo problema de que genere nuevos archivos y me va a pedir nuevos permisos, así que lo que voy a hacer es volver a correr este comando para que me actualice los permisos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a buscar un menú, o voy a hacer no sé, voy a hacer una div que tenga cierta cantidad de menús, o voy a imitar un menú, no sé, vamos a poner por ejemplo una tabla que tenga un tr y varios td dentro. Entonces, por ejemplo, esto va a ser home 1, td, no sé, link 2, vamos a ponerle link 1, esto mejor, link 1, link 2, td, link 3. Y este va a ser nuestro componente menú. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros queríamos poner un menú acá encima. Entonces lo único que tenemos que hacer, sabiendo que está importado el menú en el app module, lo único que tendríamos que hacer es buscar en el menú cómo está el selector. Y con este selector nosotros lo vamos a agregar acá. Y con eso debería mostrarnos el programa, el menú de arriba, más lo que escribimos abajo en el home. Vamos a ver, vamos a compilar acá. Compilado dice, veamos. Y efectivamente me mostró el menú arriba y el menú abajo. Bueno, también obviamente podemos crear menús que son como recursivos. Por ejemplo, dentro de un componente crear, discúlpame, componentes recursivos. Dentro de un componente abrir, por ejemplo, otro componente, como podría ser esto, pero eso lo vamos a ver en otro video. Espero les haya servido esta introducción a lo que es los componentes. Nos vemos en otro video, chicos. Que estén bien. Chao, chao.